darle la palabra al doctor Martín Bermúdez Muñoz, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Doctor Martín, bienvenido, tiene usted la palabra. Bueno, a mí me corresponde referirme a los aspectos del decreto 806 que tienen relación exclusivamente con la jurisdicción contenciosa administrativa y que afectan a las disposiciones del CEPACA. Entonces voy a referirme a 3 puntos fundamentales. Uno, a la notificación de las entidades públicas en la medida en que eso ha generado alguna discusión en tribunales y en los jueces. En segundo lugar, a las 2 reformas que trae el decreto, que son las excepciones y la sentencia anticipada. Frente a la notificación de las entidades públicas, lo que quisiera señalar puntualmente es que el artículo 196 del CEPACA establece la forma como deben notificarse las entidades públicas y las personas particulares que tengan un registro obligatorio de su dirección electrónica. Las entidades públicas, ustedes lo saben, se notifican al buzón de correo electrónico como viene haciéndose normalmente. Igualmente ocurre con las sociedades o las personas que tienen la obligación de tener registrado su correo electrónico ante la Cámara de Comercio. Frente a esas personas, creemos que debe seguir aplicándose el artículo 196 del CEPACA porque lo reguló de manera completa, de manera integral. Digamos que no había ninguna necesidad de establecer ninguna reforma para ese aspecto. Lo que hace el decreto en el artículo 8 es regular la notificación de las personas naturales que no tienen la obligación de tener registrado su dirección electrónica en el registro mercantil. Entonces, lo que quisiera precisar o quisiera señalar, que es nuestro modo de ver el punto, es que el artículo 8 no se aplica ni a las entidades públicas, ni se aplica a esas personas que tienen el registro mercantil y que tienen allí registrada su dirección electrónica. El artículo 8 claramente dice, también podrán notificarse. Y cuando dice también, estaba indicando que cuando ya estaba regulado de otra manera, pues esta norma no se aplicaba. Se aplica a las personas naturales porque simplemente ahí hay una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que se presenta con las personas naturales? Pues que no sabía o no había una forma de establecer o de probar que el correo electrónico del demandado era determinado correo electrónico. Entonces, para esa finalidad, el decreto lo que indica es el demandante, cuando es una persona natural en estos casos, le debe indicar al juez bajo juramento cuál es la dirección de correo electrónico del demandado. Y adicionalmente le debe señalar al juez de dónde sacó ese correo electrónico. Porque lo lógico es que previamente a una demanda, previamente a un conflicto judicial, las partes hayan tenido muchas comunicaciones. Una entidad, por ejemplo, con el contratista que es persona natural, pues ha tenido se ha cruzado una cantidad de correos electrónicos, razón por la cual no vamos en una demanda a no tener la posibilidad de notificarlo. Claro que tenemos posibilidad de notificarlo, simplemente esa persona bajo juramento le dice, señor juez, la dirección del contratista es esta, le indica cuál es la dirección y le señala de dónde la sacó. La saqué de todas estas comunicaciones que me he cruzado con él y de esa manera se suple esa carencia que había para notificar a esas personas. Repito, esa norma que tiene unas especificaciones de traslado, de término adicional, de juramento, solamente, repito, se aplica para esos casos excepcionales. Para los demás casos, seguimos aplicando el artículo 196. Eso ha generado alguna discusión porque el artículo 196 pues, contempla un término bastante largo para las entidades públicas y es un término de traslado de la demanda. Ese término no ha sido notificado. Algunos jueces han dicho, pero si ya no va a haber traslado de la demanda, si ya no va a haber necesidad de que reclame copias, pues ¿para qué aplicamos ese término de 60 días que contempla el artículo 196? Pues simplemente lo que quisiera indicar es que esa norma no fue reformada ni fue suspendida. Luego me parece a mí que lo más prudente es que la sigamos aplicando de la misma manera. Ahora bien, lo que es importante tener en cuenta en este punto es que lo que sí se aplica al CEPACA o sí se aplica a la jurisdicción administrativa es el artículo 6
que tiene que ver con la presentación de la demanda y con las copias para el traslado. Actualmente, cuando una persona va a demandar a una entidad pública, le toca allegar 2 copias para el traslado, una copia para dejar en secretaría, enviarle otra copia por correo postal a la entidad. Pues digamos que eso se acaba en una época de pandemia y en una época sencilla de digitalización. Eso lo acabamos simplemente indicando que con la demanda se presentan los anexos para el traslado en medio electrónico. No dijimos PDF, pero lo lógico y lo que hace normalmente la gente es presentarlo en PDF. Entonces, ¿cuál es la reforma que se introduce en el artículo 6? El demandante presenta la demanda al juzgado y presenta la demanda con las copias para el traslado. De esa demanda, dirige la demanda al juzgado y presenta con copia a las entidades demandadas. Fíjense, la demanda no ha sido admitida en ese momento. Simplemente le estamos, si una persona va a demandar al Invías, simplemente lo que hace es que presenta la demanda al juzgado y le pone con copia al buzón de correo electrónico del Invías. De esa manera, desde que la persona presenta la demanda, en el mismo momento el Invías va a recibir copia de la demanda y copia de los anexos. Ojo, en ese momento no ha sido admitida la demanda. Cuando el juez admite la demanda y va a notificar al Invías, pues solamente le remite la copia del auto admisorio. No le remite los anexos porque el juez ya tiene constancia de que usted, demandante, cuando presentó la demanda, ya le remitió los anexos y además tiene la constancia de que el Invías tiene exactamente la misma demanda y los mismos anexos que usted le presentó al juzgado. Esto indudablemente va a agilizar el trabajo. Alguien ha preguntado, ¿será necesario seguir exigiendo el pago de gastos judiciales y de expensas? Yo creería que no. Porque si no vamos a causar gastos judiciales y expensas, pues ¿para qué lo vamos a exigir? Pero digamos que si la persona quiere consignar y el juez piensa distinto, pues podría pensarse, pero obviamente esto va a agilizar notificaciones, va a agilizar una cantidad de gastos que se hacían con anterioridad. Ese sería el primer punto que yo quisiera indicar. Repito, me parece que lo prudente aquí o el lineamiento sería simplemente indicar que el artículo que vamos a aplicar es el 6º, y para la presentación de las demandas, y simplemente para notificación y traslado, solamente aplicamos el 8º cuando se trate de personas naturales que no tengan el registro mercantil con el correo electrónico. El primer punto de la reforma atinente al Código de procedimiento administrativo es el de las excepciones. Entonces aquí hay una reforma importante. Vale la pena decir que la reforma lo que hizo fundamentalmente fue tomar el proyecto de reforma que está cursando ante el Congreso de la República y meter en el decreto 806 los 2 temas que son, uno, excepciones y otro, sentencia anticipada. ¿Cuáles son las reformas a las excepciones? Una reforma que nos va a permitir adelantar en esta época de pandemia, nos va a permitir adelantar los procesos por escrito y nos va a eliminar una audiencia que en realidad era innecesaria. El CEPACA lo que indica es que las excepciones se resuelven en audiencia y que si hay pruebas por practicar hay que suspender la audiencia, practicar las pruebas y reanudar la audiencia y decidirlas. Lo que en realidad era absurdo, porque eso implicaba en muchas ocasiones ir a una audiencia e ir hasta 2 audiencias simplemente a declarar probada, por ejemplo, la excepción de caducidad.
Pues bien, eso se acaba y vamos simplemente a tomar el modelo del Código General del Proceso. El Código General del Proceso lo que explícitamente dice es que las excepciones se resuelven antes de la audiencia inicial. Entonces, antes de abrir la audiencia inicial, pues se pueden resolver las excepciones. Entonces, ¿qué ocurre si en un proceso el juez le han propuesto la excepción de caducidad y el juez se da cuenta y el juez simplemente lo que hace en ese caso es no hace audiencia inicial, resuelve la excepción de caducidad? Esa excepción obviamente tiene recurso de apelación, pero de esa manera nos evitamos indudablemente un paso que era innecesario en el CEPACA y que va a generar, repito, una gran agilidad en este punto. Entonces, digamos que los puntos que me parece importante resaltar aquí, ¿cuáles serían? Uno, que el CEPACA, además de excepciones, se refiere a requisitos de procedibilidad y esos requisitos de procedibilidad se les da exactamente el mismo tratamiento en el artículo 180, o sea que se resolvían al mismo tiempo que las excepciones. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad? Los que están indicados en el artículo 161, que no se haya cumplido la conciliación previa obligatoria, que no se haya agotado la vía gubernativa, que no se haya cumplido la renuencia para el cumplimiento de las acciones populares, o el pago de la condena en las acciones de repetición. Entonces, simplemente lo que creemos es que así el decreto 806 no lo diga, como se trata de requisitos exactamente iguales, pues si el juez encuentra que hace falta un requisito de procedibilidad, ejemplo, una acción de repetición, si el juez encuentra que no se acreditó el pago, pues simplemente no hace la audiencia inicial y mediante auto, antes de la audiencia inicial, declara la terminación del proceso por falta de un requisito de procedibilidad. Entonces, el primer punto que me parece importante indicar es que, como en la jurisdicción contenciosa, los requisitos de procedibilidad tienen el mismo tratamiento de las excepciones, pues simplemente lo que hay que hacer es darle el mismo tratamiento y decidirlas antes de la audiencia inicial. Yo quisiera simplemente indicar cuál va a ser el procedimiento, hacer un recorrido del procedimiento para aclarar los puntos. Las excepciones entonces se proponen con la contestación de la demanda. En primer lugar, el demandado, al contestar la demanda y presentar las excepciones, el demandado tiene la obligación en el artículo 806 de remitirle a todas las partes copia de ese memorial. ¿Qué quiere decir entonces? Que al demandante le va a llegar la copia del escrito de excepciones. Primer cambio, el demandante no tiene que esperar a que el secretario saque un aviso que diga corro traslado las excepciones, porque el demandante ya la recibió en su correo electrónico y el traslado le va a correr automáticamente. Aquí simplemente hay que dar una pequeña explicación. Hay traslados que corren por secretaría, o sea que no requieren decisión del juez, en los cuales la única labor que hay que hacer es que el señor secretario reciba la copia y la ponga en traslado del otro. O sea, ahí no hay ninguna decisión de admisión. Entonces, esos traslados se van a surtir directamente por el envío al correo electrónico del demandante. Entonces, el demandante, cuando reciba en su correo electrónico las excepciones, no va a quedarse esperando a que el secretario le corra traslado, sino que el demandante sabe que ese traslado le va a correr automáticamente porque ya le llegó a su correo electrónico. Ese es el primer punto que habría que tener en cuenta. Segundo punto que me parece importante es que hay una limitación probatoria. Yo diría que a partir del decreto 806, en realidad va a ser muy pocos los eventos en los cuales haya que practicar pruebas. La regla general de las excepciones es que las excepciones se deciden con prueba documental, razón por la cual
vamos a llegar pruebas, pero no vamos a practicar pruebas. La práctica de pruebas requiere audiencia, allegar pruebas no requiere audiencia, porque se trata generalmente de pruebas que se presentan y que no requieren ninguna diligencia o audiencia para practicarlas.